Natales todos conectados. Le voy a decir inmediatamente cuál es la temperatura que tenemos, aunque usted no lo crea, sí. Tenemos 13 grados hasta ahora de la tarde. La ciudad de Natales, este tarrito que nunca me funciona, ahí sí. Porvenir está con 13 grados y Puerto Natales con 17 grados. Una temperatura bastante agradable en el día de hoy, propicia para que usted pueda realizar cualquier tipo de actividad. Y vamos a conversar en este horario con el candidato a Core, el doctor Juan Buscosich. ¿Cómo está, don Juan? Bienvenido. Hola, sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y sí, está bonito el día. Todo. Sí, está especial, va a ser puerta a ¿Mm? puerta, Sí, entregando está bueno. flyers, está especial. Y justo son los últimos días, ¿eh? Sí, yo en la mañana estuve ahí en Los Flamencos con Frey, ahí donde ¿Ya? está el hospital, ahí tempranito, a las 7:15 ya estábamos ahí. Ah, sí, y Sí, tempranamente. temprano, sí, sí. Y ahí estuvimos, pero el día estaba espectacular, sí. Así que está bueno. Eso, es bueno para el trabajo, que ya va quedando tampoco también, Sí, pues doctor. quedando pocos Bueno, días. vamos a comenzar con un tema que salió en un diario local, doctor, con respecto a... yo no sé si tiene que ver o no tiene que ver con la campaña, pero yo creo que es digno de aclarar también por la posición en que usted está. Sobre las licencias, Sí, sí, sí. al parecer usted estaba dando mucha licencia. El tema de la licencia a nivel nacional igual está bastante complicado, pero ¿qué tiene Sí, usted para decir, está doctor? bien, o sea, está bien complicado en realidad, pero yo creo que se le ha puesto una importancia mucho mayor de la que realmente podría tener. Ya, O sea, bueno, aparece en el titular de un medio de prensa y ahí menciona que yo soy una de las personas que tiene más licencias rechazadas, pero en realidad no es tan así, porque las licencias o sea, casi todas las licencias vienen rechazadas después de la primera y empiezan a pedir informes y bueno, la inmensa mayoría después se autorizan, digamos, pero ya, es un modo en el fondo de generar un problema a las personas, generar un problema a las personas enfermas, digamos, para que desistan o como porque está la idea, así como la creencia, porque efectivamente eso no es real, de que hay una gran mayoría de personas que se aprovecha, que utiliza, claro, que abusa. Hay todo un tema ahí que en realidad no es en lo absoluto real. O sea, siempre va a haber personas, obviamente, que pueden en algún momento buscar la manera de conseguir algo que tal vez no es indispensable por lo que están viviendo. Pero eso es una cuestión de criterio. claro, Y el problema grave que hay acá en la región es que el COMPIN no hace su trabajo, lo hace pésimo. ¿Ya? Entonces, rechazan porque sí, rechazan porque no. Vienen unos psiquiatras, digamos, de otras ciudades que vienen básicamente a rechazar la licencia. Ahora último ha venido una doctora que parece ser bastante más normal y que sus informes son más ajustados a la realidad, pero hay una cantidad de otros, digamos, colegas que vienen acá y que cuestionan todo y que dicen que todo está, que no es nada real, que los tratamientos son malos, que es una cantidad enorme de cosas que son completamente antiéticas. Y nosotros hemos planteado ya eh, 1000 veces, digamos, ujú, que tengamos una reunión, que estos médicos que vienen a fiscalizar acá se reúnan con nosotros, que no se exponga al paciente a pasar por una situación que muchas veces es retraumatizante, que tiene la gente que ir a contarle a alguien sus problemas íntimos, eh, que siendo que se lo no, está contando su que doctor. no conoce, etcétera, etcétera. Entonces, en una situación que es muy angustiante para muchas personas. Y como el COMPIN tiene plazos prácticamente ilimitados para Ujú, responder, entonces la gente se queda sin su sueldo y empiezan a tener otros problemas, porque los problemas que ya tenían se suman. se suman y se agravan porque no pueden pagar las cuentas, porque no pueden pagar los colegios, porque etcétera, mil cosas que empiezan a pasar. Hay gente que tiene que dejar la casa donde estaba arrendando y volverse a vivir con los papás, o sea, y es una cuestión que efectivamente está muy mal hecha y que tiene el sentido básicamente de generar que las personas que están enfermas y que requieren de una licencia médica sean prácticamente delincuentes, digamos, y que tienen que ir a demostrar que están enfermos, que no están mintiendo. Y As- eso
La verdad es que es absurdo. A su modo de ver, doctor, es un poco indolente el COMPIN, bastante indolente con respecto a los pacientes, porque cuando Sí. usted se refiere a que tienen están dedicados a salud, estamos hablando que de pronto hay gente que está con un cuadro de estrés tremendo, depresión, que son patologías bastante complicadas, que no son fáciles de llevar, y claro, que una persona le cuente su problema a usted, confíe en usted y después la tenga que explicar a una persona que no conoce para que le puedan pagar la licencia es más traumático aún. Claro, y sobre todo que muchas veces, no tengo una estadística, pero muchas veces la única fiscalización que hay es que citan a la persona al COMPIN, la recibe una funcionaria que no es, o sea, que es una funcionaria administrativa, le pregunta cosas en una circunstancia donde no hay ninguna privacidad y después le informa al contralor y el contralor decide sí o no y generalmente es no. El, entonces, el, y muchas otras veces tampoco citan a la persona, tampoco se informan, simplemente rechazan. O sea, O sea, la persona está esperando su sueldo y no llega. sin que nadie le avisó nada, la persona se encuentra con que llama por su licencia y no está, y no se la van a pagar, y aparece que está rechazada, entonces tienen que pedir un informe, tienen que o sea, ubicarnos a nosotros, porque no necesariamente las citaciones van acorde, digamos, a lo que el COMPIN, o a los momentos en el cual el COMPIN rechaza o la gente se entera. Entonces eso genera una presión muy grande, la gente se complica, obviamente muchos se desesperan bastante, entonces hay que verlos en sobretiempo, hay que hacer un informe que generalmente yo diría que muchas veces ni siquiera lo leen. Entonces es una cuestión que básicamente está hecha para generarle problemas a la gente y entonces hacer que la gente diga, no, mejor no me aguanto, no sé, hago lo que sea, pero no tomo una licencia porque no me la van a pagar. Ese es el sentido que tiene al final. Y el COMPIN, que debe ser el organismo que fiscaliza, que controla y que además supervisa y fiscaliza, bueno, a las ISAPRES, digamos, bueno, de hecho las ISAPRES rechazan mucho más que el FONASA, pero desgraciadamente los mismos médicos que vienen a fiscalizar al FONASA, o sea, que van al COMPIN, son los mismos que van a las ISAPRES. Por lo tanto, una persona es ISAPRE, lo fiscaliza el médico, digamos, que viene de afuera, al cual le pagan obviamente y no poco por hacer ese trabajo, y si la persona tiene que apelar al COMPIN. Y al apelar al COMPIN, las mismas personas que trabajan en la ISAPRE deciden y evalúan eso. Por lo tanto, o sea, si el ISAPRE le dice que no, el COMPIN igual le van a decir que no. Obvio, dice que no. Pues. Entonces empiezan a mandar a la gente a la superintendencia. La superintendencia tiene plazos muy largos de respuesta. Entonces eso genera que o sea, de hecho hay personas, por ejemplo, que se les rechazó una licencia por una fractura. ¿Ya? De tantos días. Esa fue rechazada y la persona ya se entera que le tiene que apelar, apela, pero por alguna otra razón tiene una licencia 2 meses después, 3 meses después. Y la licencia de la fractura todavía no está resuelta. Entonces, como no está resuelta esa y está pendiente, no se puede pagar la nueva no se puede pagar. Entonces, pasa que hay personas que van meses esperando y eso muchas veces es peor que la enfermedad. Y entonces, las personas si estaban mal, se ponen 1000 veces peor y en la relación médico-paciente se pierde la intimidad necesaria y entonces hay que trabajar con los pacientes para ver de qué manera pueden lograr que les paguen la licencia en vez de trabajar en lo que efectivamente se debe trabajar. Se pierde el sentido de todo. Absolutamente. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Siempre lo hemos planteado, que los fiscalizadores tienen que existir, si nadie está negando que eso es necesario. Pero bueno, en Punta Arenas vemos ahora como 8 o 9 psiquiatras que perfectamente podríamos fiscalizar. Y los que vienen, entonces, en vez de citar a un paciente a una situación tan traumática, lo que se debería hacer es que los psiquiatras que dimos las licencias tengamos la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder hablar con el colega que viene y explicar la situación y mostrar en realidad por qué pasa esto, por qué se hizo esto otro. Cosa que en nuestro trabajo es frecuente, nosotros estamos acostumbrados a supervisarnos entre nosotros y no siempre la supervisión se hace con el paciente presente.
Habrá excepciones, obviamente, no sé, pues, Dependiendo de las circunstancias. y que en algunos casos sí se podría evaluar al paciente directamente, pero con su médico tratante presente, de modo que la persona no se sienta amenazada, sino que sienta que se está buscando una manera, no de fiscalizar y de rechazar la licencia, sino que buscar una manera de que se haga un tratamiento más efectivo que permita que se mejore pronto. Y yo creo que si los fiscalizadores conversaran con usted, hablarían el mismo idioma y esto sería un poco más corto, ¿no? Obvio. Porque yo creo que, no sé, si usted tiene 4 o 5 pacientes, en una mañana podría discutir los 4 o 5 pacientes con su colega porque hablan el mismo idioma. Claro, no, si no es tan complejo. Lo que pasa es que hay situaciones que tienen que ver como los criterios. Si yo tengo que llevar a mi hijo a Valdivia por un tema de salud, o si yo tengo que llevar o acompañar a alguien que tiene un cáncer de tiroides y hay que hacerle el tratamiento, el, el- las personas no siempre pueden ir solas. Y cuando son niños con cáncer, por ejemplo, que tienen que ser acompañados por sus padres, bueno, los padres no siempre tienen la posibilidad de tener permiso sin goce de sueldo o simplemente renunciar al trabajo. O sea, Claro, hay no, que tener una licencia. o sea, y no queda otra, digamos. Y esa persona, claro, pues, si ya que el niño se vaya solo y no puede irse solo, a veces las familias buscan alternativas, que una hermana, que la mamá, que la abuela, que un tío, una tía, para obviamente seguir con su trabajo, pero eso no ocurre siempre. Y el efecto, digamos, emocional que tiene tener un hijo que va a ser sometido a un tratamiento por un cáncer en otra ciudad, Es traumático. no hay ningún padre o madre que lo pase así como que diciendo, ah, ya no importa, total, lo están atendiendo nomás y yo voy a seguir con mi vida normal. No, imposible. Entonces, esas cosas que pasan en esta región y no en otras, Ah, ¿solamente pasan aquí en Magallanes, doctor? o sea, lo de la fiscalización es en todas partes, pero me Sí. refiero a que o sea, la gente que vive en Valdivia, que vive en Puerto Montt, que vive en lugares donde hay todas las especialidades y todos los tipos de tratamientos No tiene para el cáncer, problema. no tiene problema porque está su hijo en su casa, pues. Entonces, y bueno, hace su tratamiento, pero están en su casa o están en el hospital, pero la gente los puede ir a ver, pero acá no se puede ir en la mañana a Valdivia y volver en la tarde. No, por Es supuesto. medio difícil. Complicado. Bueno, doctor, yo creo que con esto ya ha quedado más que aclarado. Yo creo que es importante también tratar este tema porque si la gente está teniendo una licencia es por una enfermedad y la idea es que no es que se vuelvan a enfermar, todo lo contrario. Así que yo creo que hay que ponerle también un punto final a esto y esperar que escuche más el COMPIN el planteamiento de los profesionales que trabajan acá. Porque Obvio, obvio. si bien es cierto, Mm. está bien que se busque una objetividad con Por respecto a la supuesto. fiscalización con la gente de Magallanes, quizás no, porque hay son pocos, son amigos, en fin, no sé, puede existir cualquier tipo de problema. Pero la persona que venga de Santiago primero tiene que conversar con los profesionales, como dice usted, para Por poder supuesto. ser más objetivo Sí, y todo el mundo sabe que la peor astilla es del propio palo. nada más. Y cuando nosotros trabajamos con nosotros mismos y nos supervisamos entre nosotros, obviamente que somos mucho más objetivos, porque no estamos buscando pillar al otro, sino que estamos buscando ayudar al otro para resolver un problema. Entonces, está muy mal planteado, eso está absolutamente claro, digamos. Bueno, para que quede claro entonces, estas licencias que salen rechazadas con respecto al doctor es en la primera instancia porque son apelaciones, entonces las apelaciones generalmente Generalmente la resuelven. la Sí. resuelven. Entonces fue la primera instancia, la segunda instancia no se investigó o no se puso Sí. en aquel titular. Bueno, doctor, vamos a entrar a la materia que La nos materia que compete. nos compete. Esta candidatura a Core, donde ha existido mucha actividad. ¿Se ha complicado la cantidad de candidatos, doctor? Usted que lleva mucho tiempo también en la política, lleva mucho tiempo. Hay demasiados candidatos, se confunde mucho la gente, ¿no? O sea, la verdad es que son como 42 en Magallanes, Sí. o 41, 42. Yo igualmente no conozco a todas las personas. O sea, es difícil, en realidad uno tiene como una idea, conoce a algunas personas o las que son más cercanas o más Ujú. afines a la idea que uno pretende, digamos, llevar adelante. Eh, y claro, yo no sé, me imagino que para las personas, todos los que somos candidatos, las personas me imagino que van a votar por a quienes conocen, a quienes saben su trayectoria y bueno, también por cuestiones, digamos, ideológicas, que también hay gente que vota así, pero la mayoría vota por las Por personas, las personas, básicamente. claro. Entonces, ahora no, yo no he visto ningún problema, me ha tocado estar en programas donde hay
se participa con otros y hay una relación bastante respetuosa, cordial. Yo diría que en general ha sido como una campaña bastante limpia. Sí. Acá en la región ha sido Y distinta, muy, por... muy limpia, de verdad, sin descalificaciones graves. Y yo creo que eso es sano, porque en realidad podemos pensar distinto, pero tenemos que respetarnos todos, digamos. Por supuesto. Y bueno, con esto de las palomas, que son muy pocas, se Sí, asocian con mejor. la Sí, ciudad, sí, sí, la sí. verdad es que ayuda bastante. Sí. Ahora, ¿usted tiene una actividad en el día de hoy, doctor? Sí, bueno, voy a ir de nuevo a entregar ¿Volanteo? los volanteos igual ahí donde me estuve en la mañana, en ¿El flamenco? flamenco Ah, ese lugar estratégico del doctor ahí Bucosich. estamos, ahí estamos. Porque Ya, ok. por lo Está, menos por ahora. está cerca de la pega igual. Al ladito, claro. Pero ahora uno no puede estar trabajando sí. Claro, por supuesto. ¿Cómo se llama? Y más tarde vamos a reunirnos un grupo en la plaza. Igual vamos a hacer volanteo y así hemos organizado otro día en el mall, otro día en la zona franca, en algún sector de la ciudad también. Y el día sábado ¿Ya? vamos a hacer una actividad en la plaza probablemente, donde va a haber karaoke, donde va a haber pinta a los niños, Pinta carita. Ah, mire pinta usted. carita, y Va a haber un ya pequeño, hicimos eso. un pequeño carretito. Ya hicimos eso el sábado pasado en ¿Ya? la Costanera y vamos a hacer eso este sábado. Y probablemente esa va a ser ya una de las últimas actividades como más serias. ¿Podríamos hablar que sería el cierre de la Sí, campaña? yo creo que sí. O sea, vamos a hacer una caravana igual, que eso va a ser el día jueves, que es el último día que se puede hacer Por supuesto. propaganda, digamos. Jueves 16. Y ese día vamos a hacer una caravana y eso va a ser el final y me imagino que nos juntaremos el lote a celebrar o bueno, a descansar, digamos, Por de supuesto. todo lo que se ha hecho. Bueno, hablando de descansar, ¿ha sido muy arduo el trabajo, doctor, con respecto a esta campaña? Yo diría que, bueno, lo que pasa es que yo no pude organizar mi tiempo bien porque, bueno, me enteré el día anterior que no podía seguir trabajando en el Ah, hospital. claro. Entonces, ahora eso no es responsabilidad de quienes me informaron, a pesar de que informaron tarde, pero bueno, no, de verdad no lo sabía y mucha gente no lo sabía, y es Son raro, ¿no? circunstancias que pasan. Bueno, la cosa es que entonces no pude dejar dejar todo el mundo sin atención de un día para el otro y hay responsabilidades, hay personas con supuesto. licencia, hay personas con tratamientos que están iniciándose y no es cosa de llegar y cambiar y tampoco Claro. hay tantos psiquiatras como para que uno Los reemplace. medicamentos, que también es Etcétera. importante. Entonces, bueno, yo he estado igual, obviamente, haciendo una parte de mi labor y he tenido que, bueno, reforzar, estar en otros tiempos, en otros lugares, y eso, bueno, obviamente que es un poco cansador porque el CERVEL es súper complicado, todo es Sí, no está formulario, es una cuestión terrible y que tampoco uno se imagina porque una persona te dice yo quiero poner una cosa en mi casa, pero tiene que firmar un papel, las lunetas, en fin, todas esas cosas son muy complicadas. Yo creo que se podría quizás simplificar un poco más, aunque yo estoy de acuerdo que tiene que haber una fuerte fiscalización sobre el gasto electoral, porque es algo impresionante. O sea, la cantidad Sí, de plata que se gasta en esto no sé, yo diría que se podría construir una carretera, digamos. Es realmente fácilmente, claro. impresionante. Es mucha plata. Y entonces hay que buscar una manera de que eso se reduzca, quizás Y dando... hay igualdad, ojo. Sí, Parece hay un poco mucho más igualdad ahora que la que podía haber antes, porque está fiscalizado. O sea, todo lo que aparece tiene que estar registrado y por lo tanto el gasto tiene que ser reconocible. Por supuesto. Por supuesto que hay, bueno, algunos que tienen más plata y gastan más, ¿Tienes más amigos? ¿cómo se llama? Pero se va a saber con mayor precisión, en fin, cuál es el gasto. Yo recibí una cantidad de plata que es la que voy a gastar y no voy a gastar nada más. Se supone que es suficiente y yo no creo Es una campaña totalmente austera. bueno, no sé si tanto, pero es primera vez que estoy metido en esto, Claro. bueno, o sea, las lunetas, los volantes, unos pequeños afiches, cosas así, y las cosas que obviamente pone el partido con un candidato con el Pancho Alarcón y con Ujú. Daniel,
que estamos juntos, obviamente, y esperando que los tres estemos electos. Doctor, lamentablemente se nos fue la hora entre los dos Sí, temas, pero también. ¿su número de lista? Para que la gente se acuerde. Mi número, Sí, de lista. F134. F184, ok. 134. Ah, sí, ya, F134, entonces, doctor Juan Vucosic, consejero regional ahí, para que lo entendemos, doctor, porque debe haber mucha información ahí y por eso se le va. Pero hoy día, entonces, 6 de la tarde, recordamos en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas, sí. Muy bien. Ahí vamos a estar. Muchas gracias, doctora. Que tenga Gracias buena a tarde. ustedes, igual. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso en Nunca es Tarde.